vamos a demostrar la expresión o la ley de Stefan Boltzmann, en la cual concluyó que la potencia va a ser igual a una constante por la temperatura a la cuarta potencia. Ahora bien, tenemos que retornar a lo que es los conceptos de dónde surgió esta expresión y vamos a dar la breve introducción de la radiación del cuerpo negro. Se sabe que la mecánica clásica estaba tratando estos tipos de problemas, como lo es la radiación de todos los cuerpos. No lo vamos a idealizar todavía, simplemente la mecánica clásica estaba tratando de explicar que todos los cuerpos pueden emitir o emiten radiación, tanto pueden ser absorbidas, pero no tenía un planteamiento matemático para poderlo demostrar. Entonces, tanto la radiación como los espectros era un tipo de problema que la mecánica clásica no podía explicar, como también para aquellas partículas o cuerpos que se acercan a la velocidad muy grande o cercana a la velocidad de la luz c. Entonces, este tipo de teoría dio apertura a otras nuevas, como lo es la física cuántica. El origen del concepto de física cuántica se da justamente para explicar este fenómeno de radiación de los cuerpos que la mecánica clásica no podía. Ahora, todos los cuerpos pueden emitir radiación, pueden absorber radiación, todos. Pero en el año casi llegando a los 1900, se planteó un cuerpo totalmente, digamos, en condiciones ideales. A este se le llamó cuerpo negro. Este cuerpo negro tenía una pequeña abertura. ¿En qué consiste esa abertura? En que la radiación incidente incidía justamente ahí en donde está esa pequeña abertura y entraba toda esa radiación, de manera que era absorbida en totalidad. Y también se dice que el cuerpo negro es, la emisividad es un 100%. O sea que en condiciones ideales el cuerpo negro tiene una emisividad de 1. Para otros cuerpos es menor que 1. Entonces esto era un tipo de referencia. Idealizaron este experimento para llegar a la distribución de la intensidad del cuerpo negro en función de la longitud de onda. Ahora, muy bien, Stefan Boltzmann logró de manera empírica esta distribución, o sea, de manera experimental, logró esta gráfica y llegó a la expresión que nosotros queremos demostrar, pero analíticamente. Para llegar allí, nosotros tenemos que deducir o iniciar de lo que es la radiación de Planck. Ahora, muy bien, antes de eso, de entrar a Stefan Boltzmann, volvemos aquí. Esto se logró de una manera experimental totalmente, pero no se podía explicar adecuadamente qué era lo que estaba pasando allí o una ecuación en la que se adaptara a estas curvas. Entonces, como le dije, Stefan Boltzmann fue uno de los primeros en demostrar experimentalmente la radiación de los cuerpos negros. Y luego, Religions querían demostrar de una manera totalmente matemática, pero ellos se ajustó totalmente, pero llegaron a la conclusión que a longitudes de onda muy, digamos, pequeñas, esta totalmente se va como hacia el infinito. Y la energía para pequeñas longitudes de onda, entonces la energía totalmente sería como irradiación infinita, cosa que es totalmente, digamos, imposible. Ahora, del otro lado, la ley de Wien también trató matemáticamente de demostrarlo, pero él ajustó matemáticamente, pero para una proporción en la que cada temperatura que va aumentando, entonces se logró en un pico de cada una de estas gráficas, para cada valor de un T1, T2, T3, se logró un lambda máximo. Un lambda máximo, pero también se dio cuenta que para grandes longitudes de onda, entonces era totalmente no se adaptaba a lo que era la curva. Hasta que en 1900 Max Planck
fue quien, digamos, dio inicio a la física cuántica como tal. Y él encontró una manera analítica de darle explicación a esta gráfica, y es totalmente una definición de lo que es el cuanto. Él encontró que por lo menos en este cuerpo negro el material de ese cuerpo, las moléculas que están contenidas allí en la superficie, totalmente absorben esa radiación y luego se están como vibrando, así se le llama osciladores. Entonces esos pequeños osciladores son lo que absorben o emiten en una cantidad no continua, como planteaba Rayleigh Jeans en este experimento, sino discreta totalmente, en la cual Planck dijo que la energía es proporcional a la frecuencia como tal. Y así llegó también a lo que es el ajuste de esta curva, que se llama la radiación de Planck. Esta es la ley de Planck y esta es la radiación de Planck, que esto pi hc entre lambda a la 5 exponencial de hc. Aquí vemos la energía, digamos, de la ley de Planck obtenida, y la que tradicionalmente ya se había obtenido o trabajado por Rayleigh Jeans, a la menos 1. Ahora vamos a demostrar a partir de esta, digamos, de esta ley o ecuación de radiación de Planck, vamos a demostrar dónde sale esta expresión de la ley de Boltzmann. Y ustedes dirán, ¿para qué se utiliza la ley de Boltzmann? Digamos, la ley de Wien y la de Stefan Boltzmann se utiliza mucho para calcular la temperatura de las estrellas, porque claro, ya teniendo la potencia total para todas las longitudes de onda, para toda la radiación recibida, entonces podemos calcular la temperatura de ella. Ahora procedemos a deducir la ecuación o lo que es la ley de Stefan Boltzmann a partir de la ley de Planck. Ok, muy bien. Si tenemos la distribución de la intensidad en función de la longitud de onda y calculamos el área debajo de esa curva, entonces estamos obteniendo la potencia. Como está aquí en la expresión matemática, simplemente vamos a sustituir lo que es la intensidad o la radiación de Planck aquí y lo vamos a integrar con respecto a los de lambda. Muy bien, y así vamos a obtener la ecuación de Stefan Boltzmann. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es distribuirlo, colocarlo aquí. La intensidad, que sería la radiación de Planck, integrarla. Aquí la tenemos completamente en función de lambda. Pero para mayor comodidad, como estamos integrando con respecto a d lambda, entonces aquí se requiere un poco más de habilidad matemática. Y lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Todo esto lo vamos a, digamos, a sustituir por otra variable y la vamos a integrar con respecto a ella. Muy bien. Entonces, esa variable va a ser x, llamamos x, todo este argumento del exponencial que está allá arriba, que es igual a hc entre lambda kt. Pero luego tenemos los valores de lambda, despejamos esta de la función del nuevo cambio, que va a ser hc entre ktx, donde vamos a diferenciar esta expresión, esta ecuación, sería en función de d lambda, y ya ustedes saben que aquí todo esto es una constante, por lo tal estamos derivando con respecto a x, d lambda con respecto a x, y obtenemos a menos hc kt, 1 sobre x cuadrado de x. Y también hacemos el cambio de los, digamos, los límites. Cuando lambda varía de 0 a infinito, entonces aquí va a variar de infinito a 0. Entonces esto es lo que obtenemos en esta expresión. Totalmente hacemos la sustitución debida y luego una manipulación algebraica, donde aquí, por ejemplo, se cancelan uno de esta expresión con la expresión de abajo, pero está elevada a la 5. Entonces ya nos quedaría la cuarta potencia en este lado. Sacamos la variable factor común, recordando que una de ellas
se va a cancelar con una de la potencia a x a la 5, quedando la potencia a la 3, exponencial de x a la menos 1. Ahora muy bien, tenemos este negativo que sería del cambio y que hice una manipulación algebraica con los límites de integración. Si cambio los límites de integración, entonces tendría un menos acá. Menos por menos sería más. Sacamos todo lo que es constante. En el numerador. Y también hacemos la debida manipulación algebraica, quedando kt a la 4hz y una integral que quedaría x al cubo en el numerador entre exponencial de x a la menos 1. Muy bien, esta expresión que tenemos aquí es una integral que no se resuelve por métodos que nosotros ya sabemos en nuestro cálculo 2, una integral impropia. Se requiere un poco de habilidades más avanzadas como en métodos matemáticos. Vamos a utilizar una pequeña definición que cuando tenemos de este tipo, vamos a utilizar, eso se llama una distribución que es de Bernoulli y utilizando la función gamma. Sería cuando tenemos una integral de este tipo, entonces sería n factorial por el factor gamma n más 1, donde n sería 3. Entonces tendríamos que calcular entonces gamma a la 4. Tenemos esta expresión para calcular gamma de un número obviamente par. Colocamos 2k, donde k va a ser igual a 2 para que nos dé la expresión del argumento de la función gamma. Entonces allí operamos algebraicamente y esta expresión que está aquí es el número de Bernoulli para, digamos, 4, que es un polinomio, los polinomios de Bernoulli, y obtenemos esta expresión. Si lo sustituimos allí, entonces tenemos que la función gamma de 4 va a ser pi 4 entre 90. Entonces, toda esta integral va a ser igual a este valor. Entonces ya sería una manipulación totalmente algebraica. 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1. Ya sería 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Entonces ya tendríamos, esto va a ser igual a pi cuarto entre 15. Por lo tanto, el 15, míralo aquí donde está. Y todo esto sería también una constante. Esta es la constante de Boltzmann, pi, h la constante de Planck y la constante de la velocidad de la luz. Tendríamos lo que nosotros queremos inicialmente, ya esto se parece a esto. Es decir, que toda esta constante que tenemos es la constante de Stefan Boltzmann, que es igual a la potencia, la constante t a la 4. Y es lo que queríamos demostrar. Esta definición de radiación es muy importante porque, como les expliqué, es lo que da el inicio a lo que es la física cuántica como tal. El concepto de Planck, si no se hace este experimento, no se plantea y la mecánica clásica no da respuesta, se tenía que buscar otro tipo de solución. Y fíjense que llegamos a una constante, digamos, universal en la física cuántica, tanto como lo es C. Muchas gracias.